Yo es que sí he estudiado Derecho y eso en primero de Derecho no nos ponían al juez Peinado. Y yo creo que el mejor juez es el tiempo. Y estoy convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y la verdad saldrá adelante. Y la verdad, lo he dicho siempre, es que mi hermano y mi mujer son absolutamente inocentes. Familia de Más Me Quejo, agarraos fuerte la silla porque se han cargado a Sara Santaolalla en televisión de la forma más brutal que hemos visto en mucho tiempo. Se volvió completamente loca amenazando a los jueces con que se van a arrepentir cuando condenen a Begoña Gómez. Y como si eso ya no fuera suficiente escándalo, presumió de haber estudiado Derecho sin haber terminado ni siquiera la carrera. Y justo cuando pensabas que no podía quedar peor, se filtró un vídeo suyo de fiesta completamente borracha que la deja retratada como lo que realmente es cuando nadie la está grabando para la televisión pública. Y ahí no acaba la cosa, porque Antonio Naranjo entró a matar y la destrozó en directo recordándole en la cara que ella misma está sentada en un plató de televisión pública gracias al enchufe de su pareja, y por eso mismo defiende a capa y espada al hermano de Pedro Sánchez cuando le condenan por lo mismo. Y por si el circo no fuera suficiente, el propio programa donde Sara es invitada habitual, Malas Lenguas, salió a perseguir por la calle al juez Peinado, haciendo exactamente lo mismo que llevan meses criticando de Vito Quiles. Mientras esto ardía en el plató, Pedro Sánchez no se pronunciaba sobre la condena de su propio hermano, y en cambio soltaba algo sobre la medicina, la ciencia y el machismo que cuando lo escuches te va a explotar la cabeza. Mientras tanto, Naranjo destrozaba al payasete de Paco Álvarez por un tema de inmigración, preguntándole si su barrio estaba en Marte, y remataba también a Óscar Puente por atreverse a hablar de tragedias después de lo de Adamuz. Y por si esto no fuera poco, al kiosquero de Podemos le han metido una paliza que lo deja retratado, primero de manos de Carlos Cuesta y luego de Entrambas-Aguas, que de paso se cargó también a Rufián. Y quédate hasta el final porque se han filtrado 2 vídeos de última hora que pueden tumbar al gobierno entero. 2 filtraciones que cuando las veas vas a entender por qué en Moncloa ya andan cavando un agujero bajo tierra para esconderse. Pero antes de arrancar, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos al lío. Arrancamos con la joya de la semana, la frase que debería estar grabada en piedra en el Museo de la Vergüenza Política Española. Sara Santaolalla, hablando del juicio contra Begoña Gómez, soltó algo que suena más a amenaza mafiosa que a análisis periodístico. Incluso Begoña Gómez sea condenada, porque creo que será condenada, eso sí, eso va a levantar y va a movilizar a la izquierda, se van a arrepentir el Partido Popular y algunos jueces. Se van a arrepentir los jueces. Léelo otra vez. Ella misma sabe que Begoña va a acabar condenada y en lugar de asumir que la justicia ha hecho su trabajo, amenaza con movilizar a la izquierda contra los propios jueces que dicten la sentencia. Eso no es periodismo, es allanar el terreno para deslegitimar cualquier condena antes de que se produzca. Y en ese mismo debate, cuando alguien le recordó sus límites académicos, Sara no pudo evitar hacer el ridículo. ¿Has estudiado Derecho? Los que acotan, los que ¿Has avalan... estudiado Derecho? Termíname. Como dices que eres de primero de Derecho. Ya sabes que no, pero tengo los suficientes conocimientos... Yo es que sí he estudiado Derecho y eso en primero de Derecho no nos ponían al juez Peinado. Primero de Derecho. Bueno, pues mira, yo también tengo suficientes conocimientos de Derecho si no como te estoy para atacando decir... para eso, Javier. A ver, pero no vas a encontrar en mí un debate clasista porque yo no soy eso. Suficientes conocimientos de Derecho, dice la que ni siquiera aprobó segundo, presumiendo de un primer curso de carrera como si eso le diera autoridad para dar lecciones sobre instrucciones judiciales complejas delante de millones de espectadores. Con esa lógica, cualquiera que haya visto un capítulo de una serie de abogados también podría opinar de leyes en televisión pública. Y por si esto fuera poco, se acaba de filtrar un vídeo que la retrata como nunca antes la habíamos visto, muy lejos de la Sara seria y comprometida que vende cada noche en el plató. Que la gente no lo vea de mí, la misma que necesita que la vean de una manera muy concreta en televisión pública, suplicando en petit comité que nadie la vea tal y como es de verdad cuando se le cae la careta. Menuda doble vida se ha montado esta señora. Y aquí está la clave que explica todo lo anterior. Sara defiende con uñas y dientes al hermano de Sánchez, precisamente porque sabe que ella está en la misma situación, sentada en un plató de televisión pública, cobrando del dinero de todos los españoles, gracias al enchufe de su propia pareja. Entre enchufados se entienden, y sobre todo se protegen, porque la próxima denuncia por nepotismo podría tener su nombre. Escucha lo que le soltó Antonio Naranjo en un cara a cara que ya es viral. Dices, yo no sé lo que tú eres, Naranjo, periodista. Pero si quieres respetar un poco, yo soy una analista política no, que a mí no me paga ningún partido político. Eres una propagandista que te da igual. Pero es que no estamos hablando de vosotros. A diferencia de a ti.
O sea, que vamos así un poquito de respeto. Porque si te metes, con el respeto... Oye, que estoy hablando con él, no hace falta que saltes un poco. Perdona, a mí no me da un político un programa y me viene absurdo, a decirle lo que le dé la gana. A decirle lo que le dé la gana. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Naranjo? ¿Qué estás diciendo? No, es que si juegas a eso yo también voy. Su pareja, Javierto, presentando un programa en la televisión pública gracias a un enchufe que todo el mundo conoce y del que nadie habla en su propio plató. Ese es el motivo real por el que Sara sale corriendo a defender al hermano de Sánchez en cuanto le condenan, porque el mismo argumento contra el nepotismo, aplicado con la misma vara, la señalaría también a ella. Escucha lo que escribió nada más conocerse la sentencia. La campañita de la derecha se desmonta, dice de una sentencia condenatoria firme. Y por si el primer tuit no fuera suficiente vergüenza, remató con otro todavía peor. Sin pruebas, dice de una condena firme dictada por un tribunal. Cacería mediática, dice del mismo tipo de cobertura que ella misma practica cada noche contra cualquiera que no piense como ella. Pero aquí viene el zasca que lo destroza todo. Mientras Sara dice que no hay pruebas contra el hermano de Sánchez, resulta que en el caso de Begoña hay hasta 12 jueces de tribunales completamente distintos avalando indicios delictivos, y a eso sí que se atreve a acusarlos de mentir. No hay pruebas cuando el condenado es de los suyos, pero una docena de magistrados independientes se equivocan a la vez cuando el indicio apunta a Begoña. Esa es la coherencia jurídica de Sara Santaolalla. Y para rematar este bloque, el propio programa de Sara, Malas Lenguas, mandó a una reportera a perseguir por la calle al juez Peinado exactamente con el mismo estilo que llevan meses criticando de Vito Quiles, persiguiendo a un magistrado por la calle con un micrófono, presionándole en directo. Si esto lo hace Vito Quiles es acoso y persecución judicial. Si lo hace el programa donde Sara va todos los días de invitada, es periodismo de investigación. Que alguien les explique la diferencia, porque nosotros no la vemos por ninguna parte. ¿Crees que Sara Santaolalla, amenazando a los jueces, mientras su propio programa acosa a un magistrado por la calle, demuestra que su doble moral no tiene límite? Te leo en comentarios. Y mientras Sara montaba su propio circo, en una conferencia pública, en lugar de pronunciarse sobre la condena de su propio hermano, Pedro Sánchez decidió soltar semejante burrada que parece hecha a propósito, como si prefiriera que todo el país hablara de esto antes que de lo otro. Y oye, si esa era la estrategia, le ha salido perfecta, porque te va a dejar con la boca abierta de la vergüenza ajena. Como ha comentado antes precisamente Diana, la ministra, pues patologías, ¿no?, que llegan a afectar a 1 de cada 7 mujeres tardan casi 1 década en ser diagnosticadas y por tanto, bueno, pues es algo que no podemos permitir en una España como la actual, la España del 2026. Por eso, hoy quiero plantear también una reflexión incómoda, pero me parece que oportuna al calor de la conversación que hemos escuchado, ¿no? Y es si una enfermedad afectara a 1 de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara 1 década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. El problema no es que a las mujeres se les diagnostique más tarde por machismo médico. El problema es que enfermedades como la fibromialgia o la fatiga crónica, más prevalentes en mujeres, son de diagnóstico complicado por descarte, y los hombres que las padecen tardan exactamente lo mismo en ser diagnosticados. No hay ningún médico decidiendo hacer más caso a un hombre que a una mujer. Este señor convierte cualquier tema en una batalla de género, aunque los datos no le den la razón. Y mientras Sánchez desvariaba, Antonio Naranjo se despachó también contra Paco Álvarez con una pregunta que resume todo el debate migratorio. ¿Tu barrio dónde está, Paco? ¿En Marte? ¿O en Plutón? ¿En Júpiter? En el Sanchinanrida. En el Sanchimundo. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué preguntas cuál es su barrio? Esto no tiene nada que ver con cuestiones raciales ni nada, hombre. Tiene que ver con la capacidad que tienen unos servicios públicos que, sorprendentemente, en el momento en el que más recaudación fiscal tiene el Estado. Yo sé que la inmigración tiene muchas cosas positivas, pero hay que gestionarla con una altura que no se está teniendo. No sé cuál es la razón. Las tiene en el ámbito laboral, en el social e incluso en el cultural. Y más si es una inmigración con la que es fácil integrarse, que es la latinoamericana. Bien, pero es que si tú lo haces mal, lo haces de golpe, lo haces sin contar con los efectos secundarios, es un desastre para todos, también para ellos. Y el efecto llamada es un desastre, que solo beneficia a la mafia. Pero en la vivienda, ¿por qué en la vivienda? Es muy sencillo. Si mañana Ramón y tú o queréis ir a vivir juntos, porque os lleváis bien. Eso me gustaría mucho, Ramón. Ya sé que a Paco disfruta. Y Paco le da a lo que iba. Es muy fácil. Si tú en una vivienda, y esta gente se conforma y pelea con lo que sea, se tienen que meter 10. Tú no puedes competir, un sueldo español, una pareja, ni por supuesto uno de ellos solo, no puede competir por esa vivienda. Por eso vemos los centros urbanos de casi todas las ciudades en las que, sorprendentemente, no pueden vivir jóvenes, trabajadores, matrimonios tal, y sin embargo viven inmigrantes. ¿Por qué? Porque se meten 10 en un piso. Ramón, venga. Entonces dejamos sin vivienda, la inmigración irregular deja a la gente sin vivienda. En Marte o en Plutón,
porque solo alguien que vive fuera de este planeta puede negar que la sanidad, la vivienda y la educación están colapsando mientras el Estado recauda más que nunca. Y Naranjo tampoco se cayó con Óscar Puente, al que le recordó algo que debería darle vergüenza cada vez que abre la boca. Pero si es que el mero hecho de que Óscar Puente se atreva a hablar en cualquier circunstancia de una tragedia, después de lo que él le pasó en Adamuz, ya me parece que dice mucho de la higiene política de este país. Es que yo creo que hay gente de cualquier partido que después de pasar por una vergüenza como esa no debería seguir en política. Y Óscar Puente, sin embargo, sigue, es capaz de ignorar a las víctimas de Adamuz, a las que en su último encuentro les dijo: es que yo no sueldo las vías del tren o algo así, una barbaridad así les dijo. Sí, sí. Y además ahora se pone en un modo gañán, porque también lo ha hecho Tellado antes, que hay que decirlo todo. Y yo es que en esto sí que lo voy a politizar, pero no como quieren los políticos. Lo que yo me pregunto es qué pasa en este país para que no funcione nada. O sea, ¿por qué de repente tenemos que acostumbrarnos a que mueran 13 personas en un incendio que no estamos, con todos los respetos, en la Bangladesh de los años 50? ¿Qué pasa para que subirte a un tren te pueda matar? ¿Qué pasa para que las autovías estén llenas de socavones? ¿Qué pasa para que con un estado como el que tenemos no te avisen a tiempo de si viene una riada? ¿Qué pasa para que los embalses se denuncie cómo están los ingenieros y no pase nada? ¿Qué pasa para que los ingenieros de montes llevan 20 años diciendo cómo la bomba que es el monte en España y lo que se hayan tomado sean siempre medidas en contra de? Con lo cual yo no voy a salvar a ninguno. No voy a salvar, como en el resto de tragedia, no voy a salvar a Puente, no voy a salvar a Juanma Moreno, no voy a salvar al presidente del gobierno. Me parece que todos le deben una explicación y le deben decisiones muy armadas. Porque mira, Nacho, y yo termino ya. Que me expliquen a mí cómo en el país en el que se ha batido récord de recaudación fiscal, con 350.000 millones, récord histórico, no solo ya es que no te den cita en muchos sitios y no funcione la cosa telemática, es que de repente no tenemos dinero para mantener el monte, no tenemos dinero para mantener las carreteras, no tenemos dinero para mantener, no tenemos dinero para nada. ¿En qué demonios están gastando ustedes la pasta? Lo digo cada vez que la pasta, porque claro, si no funciona nada. ¿En qué demonios se la están gastando? Con récord histórico de recaudación fiscal y sin dinero para mantener ni los montes, ni las carreteras, ni los trenes. Puente hablando de tragedias con Adamuz todavía fresco en la memoria de todos. ¿Crees que Naranjo destrozando a Paco Álvarez y a Óscar Puente en la misma semana demuestra que hay una sola persona diciendo lo que todos piensan, mientras el resto calla por miedo a la etiqueta? Te leo en comentarios. Y ahora toca el turno del kiosquero de Podemos, que esta semana se llevó 2 palizas verbales tan brutales en 2 platós distintos que hasta a nosotros nos ha dado un poco de pena, solo un poco. Primero fue Carlos Cuesta, en Código 10, quien le recordó algo muy incómodo sobre el caso del hermano de Sánchez. Vosotros teníais efectivamente un diputado que cuando no estabais en alianza con el Partido Socialista decidió interponer una denuncia por lo obvio, que era un enchufazo como la copa de un pino. Y acto seguido, ¿qué ocurrió? Que entrasteis en acuerdos con el Partido Socialista. ¿Y qué ocurrió? Que la denuncia hicisteis así, la tirasteis para atrás y os olvidaste. Sí, ¿por qué no os habéis personado como acusación popular? Denunciasteis el enchufe cuando no os convenía pactar con el PSOE, y en cuanto llegó el acuerdo de gobierno, la denuncia desapareció como por arte de magia. Esa es la coherencia de Podemos. La corrupción solo existe cuando no forma parte de tu alianza de gobierno. Y por si no había tenido suficiente con Carlos Cuesta, en el programa de Nacho Abad apareció en Trambasaguas para rematar la faena. Tu opinión, que no, en su mayoría de las ocasiones no tienes idea de lo que estás hablando, no controlas los temas, no los conoces. Estás tú para hablar de controlar los temas de Trambasaguas. Con los de un periodista que soy yo, que fui el que destapé desde aquí, desde el debate, el caso del hermano del presidente del gobierno. No voy a entrar a discutir contigo. Venga, no vamos a discutir. Venga, quítame Pablo un momentito y déjame entrar más agua para preguntarle. Tráfico de influencias. Tráfico de influencias. ¿Por qué no le condenan por tráfico de influencias en Trambasaguas? Para, Pablo, para. Que no le han condenado por tráfico de influencias porque no ha quedado acreditado que fue el presidente del gobierno el que dio esa orden. Pero durante la sentencia, en los casi 400 folios de la resolución judicial, sí que se cita de manera expresa que esa plaza se hizo a medida y a capricho del propio músico por la relación de parentesco que tenía con el entonces líder del Partido Socialista. Por lo tanto, eso sí que ha quedado perfectamente acreditado. No es la primera vez que se habla de una figura, refiriéndose al presidente del gobierno, como la persona que ejerció esa presión para que se creara la plaza. Esto ya quedó perfectamente acreditado durante la instrucción. No tienes ni idea de lo que hablas, le suelta directamente. Y de paso, cuando Rufián intentó meterse en la conversación, diciendo que el PSOE ya sabe lo que es tener un juez encima por la cara, en Trambasaguas también le paró los pies dejando claro que atacar a los jueces según convenga políticamente es una anomalía democrática gravísima, la protagonice quien la protagonice. Alejandro, para, Esther Muñoz. Doña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima, por la cara. Si eres realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara. Que la han condenado por la cara en Trambasaguas.
La verdad es que yo no voy a dar mi opinión sobre lo que acaba de decir Rufián, pero sí que me gustaría decir que me parece muy peligroso que en una democracia se ataque de la manera en la que se está atacando a los jueces, a la independencia judicial, y que dependiendo de quién sea la persona que está en el procedimiento judicial, si es de los míos, es lawfare, y si no, pues no. Entonces esto me parece una anomalía democrática muy peligrosa. ¿Crees que ver al kiosquero de Podemos recibir 2 palizas verbales en la misma semana, una por Carlos Cuesta y otra por Entrambas-Aguas, demuestra que su nivel de argumentación no aguanta ni un mínimo de contraste? Te leo en comentarios. Y llegamos a la bomba final, la que deja todo lo anterior como un simple aperitivo. 2 filtraciones de última hora que pueden reventar al gobierno entero por dentro. La primera. La UCO acaba de confirmar con papeles oficiales algo que el PSOE llevaba meses jurando que era mentira. Así lo confirma ese nuevo y último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que el Partido Socialista pagó a Leire Díez, a la presunta fontanera, por liderar las cloacas del Partido Socialista, una cantidad que asciende a los 43.225 euros. ¿Y cómo se habría hecho? Bueno, pues a través de 2 intermediarios, uno a través de la consultora de Gaspar Zarrías, todo un viejo conocido, ex dirigente histórico del Partido Socialista, y otro a través de Ismael Oliver, que recordamos fue el primer abogado de Koldo García. 43.000 euros pagados a través de intermediarios para tapar las huellas. Ya no es una sospecha ni una teoría de la oposición, lo confirma directamente la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en un informe oficial. Y la segunda filtración es todavía más explosiva. Un vídeo grabado dentro de un avión de la aerolínea Plus Ultra. ¿Es ese vídeo en dónde se graba? ¿En qué aeropuerto? O sea, ¿un aeropuerto español, un aeropuerto de Venezuela? Supuestamente en Venezuela. Venezuela. ¿Y tenía origen o tenía destino en principio España ese avión? El trabajador que lo está grabando lo cuenta absolutamente todo, porque es un vídeo con voz también. Aparte con imagen lleva voz y lo va describiendo perfectamente todo. Hasta ahí puedo leer, y además lo ha enseñado a varias personas. Quiero decir que no es demagogia ni me estoy inventando nada. Sí, sí. Bueno, y ahí es otra presunta pieza del puzzle que puede indicar cómo era posible que esa aerolínea realmente la quisieran mantener, ¿no? Porque solamente con 2 viajes a Caracas pues no sale rentable, salvo que presuntamente no lleves solamente pasajeros, sino que presuntamente lleves algún otro tipo de material muy cotizado, ¿no? Material muy cotizado en un avión que hacía la ruta Madrid-Caracas y que económicamente no salía rentable solo con pasajeros. Ya sabemos de quién es esa aerolínea y con quién se relaciona. Es sencillamente imposible que todo esto haya podido funcionar sin que el gobierno lo supiera. 2 filtraciones en la misma semana que apuntan en la misma dirección. Un entramado de dinero opaco y complicidad institucional que empieza a ser demasiado grande para seguir tapándolo con ruido mediático sobre fútbol o sobre columnas de opinión. ¿Crees que estas 2 filtraciones, la de Leire Díez y la del avión de Plus Ultra, son la punta del iceberg de una trama de corrupción que va mucho más allá de lo que hemos visto hasta ahora? Te leo en comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy, familia. De más me quejo. Si todavía no le has dado like, ¿a qué estás esperando? Dale like ahora, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo.